de distinguir la violencia de la protesta, que pueden suceder al mismo tiempo, pero que no tienen una vinculación intrínseca, ¿no? No significa que todo acto de protesta por sí mismo ya califique como un acto violento, pasible de respuesta también violenta por parte del Estado, ¿no? Allí tenemos un poco el contexto internacional, ¿no? Un instrumento del sistema universal, las normas de Turku, y una sentencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, una sentencia de la Corte Interamericana. Para el caso peruano, este año se emitió una sentencia por parte de nuestro Tribunal Constitucional que se pronunció sobre la constitucionalidad del tipo penal de extorsión. En el Perú tenemos un tipo penal de extorsión que fue imputado de inconstitucionalidad a través de una demanda. Este tipo penal establece que el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de las personas, perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena entre 5 a 10 años de prisión. Entonces, los demandantes alegaban que este tipo penal servía para intimidar a los protestantes, porque como una manifestación significa marchar por una vía pública, eso impide el tránsito de personas o de vehículos, y como se está reclamando una prestación por parte del Estado, bueno, es delito de extorsión. El Tribunal Constitucional declaró que sí es constitucional ese tipo penal, pero estableció algunas pautas interpretativas para que en la aplicación del mismo no se incurra en el fin ilegítimo de reprimir la protesta social, toda vez que el tribunal reconoce que el derecho a la protesta, si bien no está mencionado taxativamente en el catálogo de derechos de nuestra Constitución, implícitamente sí tiene un respaldo constitucional. Pronunciamiento similar ha tenido la Corte Constitucional colombiana e incluso la Corte Constitucional ecuatoriana respecto del decreto presidencial del año pasado que autorizó pues, la participación de las Fuerzas Armadas para responder a la situación del país, pero donde se mencionó que debía actuarse con cuidado para no socavar el legítimo derecho a la protesta. Entonces tenemos una tendencia latinoamericana más o menos intensa, Colombia, Ecuador, Perú, que reconocen que el derecho a protestar es un derecho con arraigo constitucional. Y un derecho que no se limita a la libertad de expresión, porque la protesta no solo es un acto por el cual se transmite un mensaje, sino que se actúa. Hay un elemento performativo en la protesta que se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Con pancartas, marchas y una serie de actos que necesariamente van a generar un nivel de tensión ciudadana más o menos intensa. Aglomeración de gente en una vía pública que va a impedir el tránsito, en algunos casos se generan grafitis, en otros casos más violentos pueden llegar a atentar contra propiedad pública o privada, y en casos más violentos aún, puede haber agresiones contra la integridad y la vida de personas, ¿no? Hay un rango amplio de posibles actos de tensión en un escenario de protesta. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la democracia representativa atraviesa crisis que ponen en cuestionamiento la capacidad de los representantes para expresar la voluntad real y auténtica de los representados. Y que el derecho a protestar funciona dentro de ese escenario para que los representados puedan manifestar su voluntad real y auténtica. Además, es un instrumento de reivindicación de las minorías
que no llegan a ser representadas institucionalmente por su calidad de minorías, no llegan a los mínimos electorales para tener representación parlamentaria o de otro tipo. Entonces, el acto de protesta es un instrumento político también que permite que las minorías puedan colocar en la agenda pública temas que les incumben, ¿no? A pesar de no tener una representación política institucional o formal. Entre otras, esas son las razones por las cuales el Tribunal Constitucional declara que es una exigencia del orden público el reconocimiento del derecho a la protesta como un derecho fundamental. ¿A quién le asiste este derecho a la protesta? Le asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, ya sea que el poder contra el que se proteste sea un poder público o privado, es decir, la protesta no solo va contra las esferas de poder estatal, sino contra las esferas de poder privado también. Aquí podríamos pensar en empresas mineras, por ejemplo, en el Perú, la gran parte de nuestros conflictos sociales y socioambientales están vinculados a minería. Entonces, un acto de protesta contra una empresa privada también. Y contra poderes que no tienen de repente una representación corporativa como una empresa, pero que son privados, también allí tenemos las protestas por los temas de género, ¿no? Se cuestionan estructuras de poder arraigadas en general en toda la sociedad, como el patriarcado, entre otros, y eso también está, esos actos de protesta también están amparados dentro de lo que ha señalado el tribunal de que la protesta va contra las esferas públicas y privadas también. Sin embargo, establece algunas precisiones para delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la protesta y sus límites, ¿no? En el Perú, por ejemplo, un grupo de servidores públicos que tienen poder de decisión, que ejercen cargos de confianza o dirección, los jueces, los fiscales, los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, no tienen derecho a la sindicación y huelga. De esa premisa, el Tribunal Constitucional deriva la conclusión de que tampoco tienen derecho a la protesta por la especial función que cumplen los jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la policía, ¿no? Entonces, siempre que no se esté dentro de esos estatus, se goza de derecho a la protesta. Eso en cuanto a la titularidad. En cuanto al contenido constitucionalmente protegido de la protesta, el tribunal ha señalado que comprende la facultad de cuestionar de manera temporal o periódica, esporádica o continua. A través del espacio público se garantiza el derecho a utilizar el espacio público para esto. A través de medios de difusión, materiales electrónicos, virtuales o de cualquier otra índole, de manera individual o colectiva, hechos, situaciones o disposiciones, incluso las que derivan de normas, incluso contra disposiciones que derivan de normas, ya sea por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, con el propósito de obtener un cambio del statu quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global. Es decir, se garantiza que podamos perseguir, no solo manifestar una idea, sino perseguir un objetivo específico. Entonces, si yo marcho y pido un cambio a una política local, y esa marcha bloquea de repente temporalmente o esporádicamente una vía pública, eso no puede ser calificado como delito de extorsión porque se está ejerciendo un derecho de arraigo constitucional, ¿no? Constitucionalmente protegido, que es el derecho a protestar. La parte problemática viene en cuanto a la delimitación o a la fijación de los límites a los que se encuentra sometida la protesta social. Y aquí lo que establece el tribunal es que este derecho no ampara en ningún caso el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta. Tampoco ampara el uso de armas, tampoco ampara la promoción de la discriminación, y esos aspectos no están cubiertos por la protesta social. Y aquí el tribunal hace la distinción que sugiere o que dispone la Corte Interamericana en la sentencia que comenté hace un momento, ¿no? Señala que una cosa distinta es que durante la realización de las protestas se desarrollen hechos de violencia.
Entonces, ¿contra quién debe ir la represión estatal por esos hechos de violencia? Contra los autores de los mismos. Entonces, no contra todos los protestantes de manera general, ¿no? Porque la responsabilidad penal es individual y la participación en manifestaciones o actos de protesta es un derecho. Inclusive cuando el motivo que origina la protesta pudiera ser profundamente desagradable para algún sector de la ciudadanía, ¿no? De repente en un cantón, en un municipio, sale la gente a marchar porque están en contra del uso de mascarillas en espacios públicos. Y a alguno de nosotros eso nos puede parecer, pero ¿cómo se les ocurre protestar contra eso, que es una medida sanitaria básica? Inclusive en esos casos tienen derecho a protestar. O en una ciudad donde se haya abolido, se haya prohibido las corridas de toros, y sale un grupo a protestar para que se reinstituya la corrida de toros en ese lugar. Por más que a un sector de la ciudadanía le parezca aberrante que algunas personas puedan defender la reinstitucionalización de las corridas de toros, está cubierto, eso sí está cubierto por la protesta social, porque el derecho a protestar no depende de que el contenido de la protesta nos sea cómodo o incómodo. Entonces, en cualquiera de los casos opera este derecho. También señala el Tribunal Constitucional que no está sujeto a autorización este derecho. Entonces, uno no tiene que pedir permiso para protestar porque eso claramente desnaturalizaría este derecho, ¿no? Sin embargo, sí se pueden establecer algunas restricciones siempre que respondan a causas válidas, objetivas y razonables, es decir, principio de razonabilidad, ¿no? Y estas medidas no pueden ir más allá de lo necesario y proporcional. Ahora, como es inevitable que un acto de protesta esté desprovisto de elementos de tensión, cierra el Tribunal Constitucional con consideraciones respecto a la necesidad de ponderar los derechos que se encuentran en colisión. Esta parte es, digamos, particularmente difícil porque nuevamente todo acto de protesta va a llevar necesariamente un elemento de tensión. Y si, por ejemplo, se judicializa penalmente un caso frente a participantes de una protesta, pues que el resultado del proceso penal, es decir, del ejercicio del poder punitivo del Estado, dependa de un ejercicio de ponderación judicial, podría dar ciertos márgenes de discrecionalidad que podrían atentar contra la seguridad jurídica. Entonces, esto ya se va a tener que resolver casuísticamente y los jueces tendrán que tener en cuenta que este derecho tiene raigambre constitucional. Pretender que esté desprovista la protesta de cualquier elemento de tensión o de conflicto entre derechos es una quimera, es un sueño, eso no se va a lograr. Así que ahí hay algunos retos que tenemos como región hacia adelante para ver cómo se van a judicializar penalmente estos casos, ¿no? Cómo se van a judicializar penalmente estos casos. Esto nos lleva a algunas reflexiones de corte penal. Recordar que en materia penal es pertinente el principio de autorresponsabilidad, que a su vez es una derivación del principio de confianza. Esto implica que generalmente solo se responden por hechos propios, no por hechos ajenos. ¿Cómo conectamos estos principios de autorresponsabilidad y de confianza con la base constitucional que les he expuesto hoy? Que no le podemos atribuir al participante u organizador de una protesta
responsabilidad por hechos delictivos que se hayan cometido en el contexto de la protesta, pero en el que ellos no participaron. Entonces, si en la protesta se cometen actos delictivos, los actos delictivos son responsabilidad de sus autores. No hay una responsabilidad extendida a nivel de autoría, participación o cualquier otro título para los organizadores o los participantes de la protesta, porque la responsabilidad es individual. Y el principio de confianza implica que si yo voy a salir a protestar, yo no puedo presumir que todos los protestantes van a cometer actos delictivos. Yo asumo que todos vamos a respetar nuestros roles ciudadanos y nuestro rol ciudadano es salir a la protesta. Si algún ciudadano que participa de la protesta se escapa de ese rol, y comete actos delictivos, la responsabilidad es individual de ese ciudadano, no se puede extender a los demás participantes de las mismas. Ahora, tampoco podemos ir por la vía de atribuirle al organizador de la protesta o al participante de la protesta un deber de salvamento o una posición de garante frente a cualquier acto que pueda cometerse dentro de la protesta. Reflexionemos sobre este punto. ¿Cuál sería la lógica de atribuirle al organizador de la protesta un deber de garante para sostener el orden público en el contexto de la protesta? Allí tenemos muchas complicaciones para enfrentar. Lo primero es que le estaríamos atribuyendo a un particular, ya sea al ciudadano o al colectivo, a la organización que promovió la protesta, le estaríamos atribuyendo una función que le corresponde al Estado. Responder frente a la criminalidad es una obligación del Estado. Entonces, no le puedo atribuir al organizador de la protesta un deber que le corresponde a la Policía Nacional. Eso sería inconstitucional. Y además, la finalidad que se lograría con eso, en el fondo sería desincentivar la protesta. Porque si yo le digo a los ciudadanos, como Estado, le digo a los ciudadanos, oigan, tienen derecho a protestar, pero si organizan una protesta, ustedes se hacen responsables de los delitos que vayan a ocurrir en el contexto de la misma. En el fondo le estoy diciendo, no salgas a protestar. Sería un argumento que desnaturalizaría o privaría de contenido el derecho a la protesta. Entonces, ni participante ni organizador es responsable a título de autor o de coautor por los delitos que otras personas puedan cometer, y tampoco le podemos atribuir un deber una posición de garante o un deber de salvamento, ¿no? Aquí la hipótesis que propongo es que el principio de autorresponsabilidad derivado del principio de confianza es plenamente aplicable. Organizo y participo de una protesta y yo no puedo actuar bajo la presunción de que los demás van a aprovechar la protesta para cometer actos delictivos. Si eso llegara a suceder, la responsabilidad de responder frente a esos hechos es de las fuerzas del orden público, primordialmente la Policía Nacional, y excepcionalmente y con extremos cuidados, previa declaratoria de estados de excepción, de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama, esa es mi lectura del panorama actual latinoamericano respecto de la protesta social, de la respuesta que el Estado debe brindar frente a ella, que debe ser una respuesta desde el enfoque de derechos y un enfoque de derechos con la mirada puesta en nuestros ordenamientos constitucionales, con la mirada puesta en nuestras obligaciones internacionales y alejada lo más posible de sesgos políticos o de simpatías o antipatías políticas, ¿no? Tenemos que mirar esto como un fenómeno muy delicado donde está en juego tanto los derechos de las personas involucradas como los procesos políticos necesarios para sostener la legitimidad de nuestros
ordenamientos democráticos. Y según mi cronómetro, todavía me quedó libre minuto y medio, a ver, 33 minutos y medio, y hemos completado el propósito de la sesión, así que quedo muy atento a las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gabriel, por su brillante ponencia. Bueno, como un resumen, nos ha hablado sobre la criminalización de la protesta social. Adicionalmente, pudo enfocarnos también el tema de la problemática a los límites de la protesta social. De igual manera, cómo determinar la responsabilidad y las formas de sostener también el orden público en la protesta social. Tenemos dos consultas, dos preguntas para usted de parte de nuestros panelistas. La primera es, ¿cuál es su criterio sobre la criminalización de la protesta en octubre de 2019 en Ecuador? Estaba con mi micrófono inactivo. Me gustaría más escuchar a ustedes, a los participantes o a los ponentes, su lectura de lo mismo, ¿no? Ahí no voy a excusarme de la pregunta, pero la cortesía de ser vecino y no ser nacional, hacer que me abstenga de dar un juicio de valor respecto de lo que sucedió. Claramente hubo una situación de conmoción nacional bastante intensa que seguramente requería algún nivel de intervención estatal que, por lo que se ha podido ver hacia afuera, desbordó, o sea, fue mucho más intensa la respuesta estatal que lo que estos estándares de lo que estamos hablando el día de hoy establecen, ¿no? Entonces, sí creo que se debe reflexionar sobre el tipo de entrenamiento que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas reciben para hacer frente a estos fenómenos. Y también reflexionar sobre nuestros procesos políticos, que nuevamente la criminalización no solo es un fenómeno penal, militar, policial, sino es un fenómeno social más complejo en el que deslegitimo la protesta desde la óptica criminalizadora. Lanzo un manto de criminalidad encima de todo el fenómeno de la protesta, entonces el problema de la protesta es sofocarla, ¿no? No es reflexionar sobre los procesos políticos o sociales que llevaron al país a esa situación de protesta, ¿no? Entonces creo que como región, no solo como Ecuador, porque les digo, no quiero puntualizarlo por la cortesía de ser un invitado en el país. No quiero particularizar en Ecuador, pero como región creo que sí tenemos mucho que trabajar en el estamento político, civil, militar, policial, mediático en los medios de prensa para responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas, ya sea que nos parezcan exigencias razonables o irrazonables, acertadas o desacertadas, aún así todos los ciudadanos tenemos derecho a la protesta, ¿no? Y creo que nos falta mucho madurar en ese aspecto como sociedad. Muchísimas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta por parte de uno de nuestros panelistas es, ¿cuál es su evaluación sobre el caso Bagua en Perú? Bueno, allí sí, esta es una pregunta que toca a Perú. Yo tengo una lectura muy particular de estos conflictos culturales en el Perú, que creo que tiene que ver mucho con el hecho de que hayamos sido capital del virreinato o de la colonia, ¿no? Entonces tenemos como una suerte de identidad escindida en el que buena parte del Perú todavía se siente de alguna manera heredera de un abolengo hispano que mira
con desdén todas las manifestaciones que no sean hispanas, como las andinas o como las andinas o las amazónicas, ¿no? Donde el epíteto andino se utiliza como un insulto, ¿no? O lo amazónico también. En el segundo gobierno de Alan García, cuando esto sucedió, hubieron entrevistas televisadas, ahí deben estar los videos en los medios, donde Alan García hizo referencia en ese momento a el pensamiento amazónico o andino de pensar en los apus, en las divinidades de los cerros, entre otros, como pensamiento retrógrada que tiene que ser erradicado. Y claro, y si voy a construir un discurso sobre la base de que lo occidental, lo hispano es lo aceptado, es lo apropiado, y todo lo que signifique cultura andina, cultura amazónica, como un tema retrógrado que debe ser descartado en aras del avance económico, social o cultural, pues difícilmente vamos a poder lograr un entendimiento, ¿no? Yo mismo he experimentado en algunas ocasiones algunos episodios de discriminación en el mismo país, bastante peculiares, ¿no? Se los cuento, es una experiencia personal. Con algunos amigos lo he comentado, pero sí públicamente nunca. Estaba en un centro comercial aquí en la capital y entré en un altercado con una persona que estaba insultando y agrediendo verbalmente a una trabajadora porque le cortó el jamón, creo que en un grosor que él no había pedido o una situación así. E incluso tenía algo en la mano y se lo arrojó a la trabajadora. Terminamos en un altercado fortísimo. Y esta persona, en el transcurso del altercado, que tuvo como diferentes mini episodios, me insultó, según él, diciéndome guanaco. Es un animal de la serranía, y claro, ser de la sierra en su mentalidad es ofensivo, y ser un animal que proviene de la sierra es peor todavía, ¿no? Entonces me insultó guanaco, agredió a la muchacha terriblemente también. Cuando se le dijo que estaba actuando discriminadoramente, incluso intervino la policía, tuvo una serie de declaraciones, pues, traída de los cabellos, ¿no? Dijo, discriminación, dijo él. ¿Qué clase de discriminación? Aquí el único discriminado soy yo, que el Estado me robó con la reforma agraria. ¿Quién eres tú? Arrabalero. ¿De qué lugar vendrás? Porque estábamos en un distrito exclusivo y según él yo no era parte propia de ese distrito exclusivo o de ese sector exclusivo de la ciudad. Entonces, todo aquel al que se le ve diferente desde esa mirada genera ese tipo de conflictos que hasta el día de hoy tenemos como país, que tenemos que aprender a superar, ¿no? Y creo que la experiencia de Bagua fue una manifestación de un problema mayor que tenemos como país, y que lo de Bagua fue una manifestación bastante álgida de un problema que todavía debemos resolver, ¿no? De reconciliarnos con nuestra identidad como país y de quebrar estas diferencias de miradas respecto de formas de vida, ¿no? Lo hispano, lo occidental, lo español, lo europeo es lo deseable, es aquello a lo que debemos aspirar, y lo andino, lo amazónico, es algo que tenemos que descartar. Mientras tengamos esa mirada todavía así en el país, difícilmente vamos a poder superar este tipo de eventos como el de Bagua, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado doctor Gabriel. Tengo una participante que es Michelle Calle, que me está levantando la mano. Con todo gusto. Y buenas tardes, doctor. Una consulta, y eso es como de un tema un poco aledaño a lo que se ha conversado, ¿no? En varios estados, si bien está establecido en convenios internacionales el derecho a la consulta previa, libre, informada de parte de las comunas y comunidades indígenas,
hay dos posturas. La una que aboga por reglamentos internos para poder ejercer como tal ese derecho y para que justamente las empresas no aboguen el desconocimiento de cómo emplearlo para el cumplimiento como tal, ¿no? Y hay otra postura que dice que no, que más bien el hecho de institucionalizarle justamente deslegitima a la propia consulta. De acuerdo a su criterio y su experiencia, ¿cuál considera usted, de acuerdo a su opinión? A ver, si seguí bien la pregunta, ¿cuál es el mejor enfoque para entender el derecho el derecho a la consulta previa? El ejercicio, sí. Bueno, hay un enfoque como superficial del mismo. No soy especialista en temas de derechos de poblaciones indígenas y consulta previa, así que voy a responder como lego en esa materia, no reclamo experticia. Hay una mirada meramente formal en el sentido de que la obligación del Estado es la consulta, pero no a ejecutar ninguna acción específica derivada de la consulta. Con que formalmente se haya cumplido con el proceso de consulta y se haya recabado la opinión de las poblaciones pertinentes, con eso la obligación está satisfecha. Creo que esa es una mirada, como digo, bastante superficial y que puede vaciar de contenido el mismo. O sea, el proceso democrático y de la construcción de consensos democráticos implica un compromiso de actuar conforme a los consensos que deriven del diálogo, ¿no? Esa es una de las premisas que desarrolla Jürgen Habermas en la teoría de la acción comunicativa. Si no tengo ninguna voluntad de que luego de acabado el diálogo me voy a comportar a partir de los consensos logrados en el diálogo, pues ese proceso discursivo o comunicativo no tiene sentido o no tiene propósito alguno, ¿no? Entonces, debe haber un compromiso real del Estado de tomar en cuenta en el desarrollo de sus políticas públicas las expectativas, las necesidades y los derechos de las poblaciones indígenas que se hayan podido manifestar a través de estos procesos de consulta. Quedarse en una visión reglamentarista donde lo único que importa es cumplir formalmente con el proceso de consulta me parece una vía no solo improductiva, sino incluso peligrosa, ¿no? Porque puede asentar en las personas, en la ciudadanía, la sensación de que la democracia es eso, es un rito formal que carece realmente de contenido, ¿no? Y eso es bastante peligroso, que las personas asuman que la democracia no tiene un valor intrínseco y que simplemente es un rito formalista que debemos seguir. Mi estimado Gabriel, muchísimas gracias, agradecemos su participación. Nos ha aportado muchos conocimientos enriquecedores, fue una ponencia magistral. Le agradecemos por sus palabras, por sus conocimientos y esperamos vernos en una próxima oportunidad, que sea pronto. Claro que sí, el gusto ha sido todo mío, el honor es mío. Nuevamente agradecerle a cada uno de los organizadores, a la universidad misma, al Departamento de Ciencias Jurídicas, al área sociohumanística y a todos los que están involucrados en este gran proyecto llamado UTPL. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Estimados participantes, esperaremos un lapso de 5 minutos para iniciar con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.